Hola a todas y todos, ¿cómo están? Comenzamos con la cápsula 4 de la ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología, y la cápsula de hoy está dedicada a analizar algunos textos de Hermann von Helmholtz, un estudioso, un psicólogo, digamos, podríamos llamarlo psicólogo, pero sobre todo un físico y fisiólogo alemán. Vamos a estudiar en concreto algunos de los textos que recoge Sahakian en su Historia de la Psicología. En ese sentido, es importante aclarar que en esta cápsula no vamos a hacer un resumen de los textos de von Helmholtz, ¿de acuerdo? Solamente nos vamos a limitar a rescatar algunas de las características más relevantes de lo que el autor expone en sus textos. Entonces, esto no es una síntesis de los textos. Ustedes van a tener que leer los textos igual. La lectura de los textos va a estar acompañada por esta cápsula. Esta cápsula, por lo tanto, va a ser una mirada reflexiva sobre las propuestas del autor. Vamos a detenernos en algunos detalles especialmente importantes que nos van a ayudar a comprender el texto, pero no los vamos a resumir. Hermann von Helmholtz es un físico y fisiólogo alemán. Podemos considerarlo dentro de los autores de la llamada psicología experimental, si bien es un poco anterior a ellos, pero tiene algunas características en su reflexión y en su obra que lo acercan a este tipo de esta corriente psicológica, de la psicología experimental. Se dedicó a estudiar los fenómenos de la percepción, los fenómenos de la audición, de la vista, y lo hace desde una perspectiva eminentemente fisiológica, física. Como dice ahí en el PowerPoint, era un fisiólogo, se interesaba por el lado fisiológico de la percepción o de los fenómenos que estudiara en general. Eso se puede notar, por ejemplo, en la que fue su tesis doctoral de 1842 de Fabrica Systematis Nerviosi Vertebratorum, o sea, sobre el desarrollo del sistema nervioso de los invertebrados. Fíjense cómo ya en el título se va notando que hay un interés de parte del autor de estudiar, por una parte, el sistema nervioso, y eso involucra el lado, por así decirlo, físico de la percepción. No solamente a lo largo de su obra va a estudiar los fenómenos en sí mismos, por así decirlo, sino que va a estudiar el componente físico, el componente fisiológico de la percepción o del fenómeno de la percepción en general. En esta misma línea, él fue pionero en el estudio científico de la visión y la audición humanas. En los textos que recoge Sahakian se puede notar eso, ¿no? En la teoría de los tres colores, en la teoría de la resonancia del oído. Él pone mucho interés en estudiar, en dilucidar cómo funcionan estos fenómenos. Y este autor es especialmente importante porque sus estudios ayudaron a sentar las bases de lo que posteriormente va a ser Wilhelm Wundt, que formalmente a él se le suele llamar el padre de la psicología experimental. Por lo tanto, von Helmholtz es un paso importante para entender desde dónde arranca Wundt. Por supuesto hay otros autores también como Fechner o Weber, pero hoy nos vamos a enfocar en von Helmholtz. Y a medida que leemos sus textos, a medida que revisamos lo que él ha escrito, podemos notar un énfasis muy marcado en lo que podríamos llamar el materialismo, es decir, se concentra en explicar los fenómenos recurriendo a las meras condiciones materiales, al sustrato material, físico, fisiológico del órgano, por ejemplo, el oído, la vista, y los factores físicos, estrictamente materiales del fenómeno. No vamos a encontrar muchas alusiones, prácticamente ninguna alusión a mente, alma, etcétera, otras palabras que en otros psicólogos son más comunes, pero von Helmholtz en ese sentido se va a enfocar mucho más en el componente material. La teoría de los tres colores, que se suele llamar de Young-Helmholtz, pero aquí vamos a hablar de teoría de los tres colores solamente, busca justamente explicar la percepción de los colores, cómo se produce la percepción, cómo el cerebro, y junto con el sistema nervioso, da cuenta de la percepción de los colores. Las variables que Helmholtz propone son, por un lado, luminosidad, matiz y saturación, es decir, fíjense que son puramente materiales, son puramente físicos. Luminosidad es un término cuantitativo, ¿no? Matiz también, saturación, todo relacionado con el fenómeno de la luz. Y por otra parte, la cantidad de blanco, la cantidad de algunos colores del espectro y la longitud de onda de este color. Y fíjense la palabra que usa, longitud de onda, es un término físico, técnico-físico. Por otra parte, von Helmholtz no se limita a explicarlo de manera meramente abstracta, sino que recurre a la experiencia. Y la experiencia a la que él recurre
es que la gente creyó erradamente que una cierta mezcla de colores daba otro color, cuando él, a partir de ciertos experimentos que él hace, se da cuenta, no, parece que hay un error aquí, hay un error perceptual. Hay que explicar cómo se produce esta situación. Y aquí está lo que apuntábamos anteriormente. La explicación que von Helmholtz elabora es una elaboración a partir de factores estrictamente físicos. Propiedades de la luz, luminosidad, matiz, saturación, longitud de onda de la onda lumínica, conjunto de fibras nerviosas en el ojo. Son factores medibles y cuantificables. En ese sentido, él se limita a dar cuenta de aquello que puede medir, de aquello que se puede medir, uno podría decir con cierta exactitud. Y el factor psicológico, la sensación de color, la percepción de color, ese factor está subordinado a una explicación estrictamente física fisiológica. Es decir, la percepción nerviosa de estímulos lumínicos de longitudes de onda variable. El color no se va a explicar tanto a partir de un factor subjetivo, como un cierto sujeto lo percibe. Eso me parece que es verde, eso me parece que es rojo. No. El color rojo y el color verde, o en otros colores, en general cualquier color, se va a explicar en función de cómo los nervios del ojo perciben los estímulos lumínicos. Es decir, hay un componente, o hay una comprensión, mejor dicho, una comprensión del fenómeno estrictamente cuantificable, estrictamente medible, estrictamente cientificante, por así decirlo, ¿no? No se va a recurrir tanto a cómo el sujeto percibe, por así decirlo, de manera subjetiva, sino estrictamente objetivo. Es decir, el fenómeno se explica recurriendo a variaciones de las condiciones de percepción de las longitudes de onda. Y fíjense en los conceptos que aparecen nuevamente. Longitud de onda, propiedades de luz, conjunto de fibras nerviosas, son conceptos estrictamente científicos, conceptos estrictamente cuantificables, observables, si no quiere. Entonces el color se va a explicar en función de esta diferencia de longitud de onda percibida por los nervios. Por su parte, la teoría de la resonancia del oído, así como la anterior buscaba explicar el fenómeno de la percepción del color, esta teoría va a explicar cómo se perciben los distintos tonos del sonido, ¿sí? Nuevamente se recurre a datos empíricos, en este caso son investigaciones anatómicas de otros autores, y en el texto, si ustedes lo revisan, van a aparecer unas tablas muy detalladas, muy precisas de con distinta información, con distintas formas de cómo varía el tono dependiendo de una cierta longitud. Entonces fíjense que esos detalles y esa minuciosidad, digamos, del registro cuantitativo nos hablan justamente de una búsqueda de una regularidad matemática, de una regularidad en el fenómeno, una regularidad que no depende del sujeto. Así como que este tono me parece más alto que el otro, o este es un fa sostenido. No, el sujeto aquí no importa tanto. Aquí lo que va a importar son las condiciones materiales físicas del fenómeno. Por eso se buscan relaciones mecánicas que permitan explicar las variaciones en el fenómeno. Lo que va a marcar la diferencia en la percepción de los tonos va a ser justamente cómo se producen diferencias físicas, diferencias materiales. En otras palabras, lo que en cierta medida se puede comprender como una variación subjetiva, la percepción de un tono u otro, que a mí me parezca este tono más alto, más bajo, ese fenómeno que podría parecer o podría comprenderse desde una cierta perspectiva como una variación subjetiva, es explicado por von Helmholtz de manera objetiva, de manera, si queremos, de manera científica, empírica, y se explica como la variación en la medida de factores estrictamente físicos, longitudes de una cierta pieza del oído, vibraciones, intensidad de vibraciones, etc. Entonces, fíjense que lo interesante de estos dos experimentos es que tanto los colores como los tonos del sonido podrían parecer a primera vista, a primera instancia, fenómenos sumamente subjetivos. A mí ese color me parece tal, o no sé, a mí ese sonido me parece alto, bajo, o incluso desagradable, agradable, fuerte, ruidoso. Aquí lo que interesa para von Helmholtz no es tanto esa perspectiva subjetiva. Lo que interesa es más que nada cómo el sujeto, la percepción del sujeto, mejor dicho, tiene un cierto trasfondo objetivo. Y en cuanto objetivo es medible, cuantificable. Y en cuanto que no es subjetivo, no cabe, se puede hacer una revisión científica del fenómeno. No hay un componente estrictamente subjetivo que pueda dar lugar a opinión, a perspectiva distinta, a error. Entonces lo importante aquí es
que nos fijemos en que von Helmholtz pone muy fuertemente el acento en la percepción objetiva, en cómo estos factores que producen diferencias en la percepción de los colores y del sonido se pueden explicar en función de características estrictamente objetivas, matematizables, científicas. Otro elemento muy interesante que aparece en los textos de von Helmholtz, en concreto en el tercero que aparece en Saagen, es lo que él llama la teoría de la inferencia inconsciente. ¿A qué se refiere con inferencia inconsciente? Se refiere a que, en sentido amplio, la inferencia, el fenómeno o el proceso lógico de la inferencia, consiste en extraer información nueva a partir de información ya tenida. Y para von Helmholtz los sentidos en cierto modo hacen inferencias, o por así decirlo, se puede extraer información nueva a partir de la información que ya nos dan los sentidos. Él dice en su texto, las actividades psíquicas que nos conducen a inferir que en cierto lugar frente a nosotros hay un objeto de determinado carácter, son actividades por lo general no conscientes sino inconscientes. Y aquí viene el punto clave de lo que vamos a hablar en esta parte. Esta inferencia que se puede realizar a partir de los sentidos es ciertamente una inferencia, es decir, es extracción de información nueva a partir de información que tenía, pero es una inferencia inconsciente. Aquí inconsciente no tiene que ver tanto con lo que va a plantear más adelante Freud. Inconsciente va a ser simplemente aquello que no depende de nosotros de manera directa o de lo cual no tenemos noción inmediata. Esta inferencia va a ser inconsciente en la medida en que no es un acto libre. La información que extraemos de los sentidos no es que decidamos obtenerla, sino que nos viene dada de manera inmediata. En su resultado, dice von Helmholtz, las inferencias inconscientes son equivalentes a una conclusión, en la medida en que la acción observada por nuestros sentidos nos capacita a formarnos una idea de la causa posible de esta acción. Y esa es la información nueva que se extrae. Pero lo que parece diferenciarlos de una conclusión, en el sentido ordinario de esa palabra, el sentido común, es que una conclusión es un acto de pensamiento consciente. Y más adelante va a enfatizar en esta diferencia. Más aún, exactamente como los casos de conclusiones inconscientes, no son actos libres de pensamiento consciente, estas conclusiones inconscientes son irresistibles, es decir, vienen dadas de suyo, vienen dadas inmediatamente, no dependen de nosotros. Por poner un ejemplo, un paralelo, un caso clásico de inferencia o de extracción de información nueva a partir de información ya tenida, es lo que se suele llamar el silogismo. El clásico ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ahí se extrae información nueva. La conclusión es una información nueva. Pero esa información nueva no necesariamente la tengo que sacar de manera inmediata, sino que uno puede, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Poner en pausa el silogismo y no sacar la conclusión. Ese sería un acto de pensamiento consciente. Para von Helmholtz, esta información que obtenemos de los sentidos es inconsciente en la medida en que no depende de nosotros sacarla o no. Ni la vista de un objeto, la percepción visual de un objeto, no depende de mi acto de voluntad, más allá de cerrar los ojos, digamos, o de taparme los oídos en el caso de la audición. Pero en la medida en que yo percibo esa información, me viene dada de manera inmediata, irresistiblemente, dice él, ¿no? En esa línea, solemos seguir sin cuestionamiento la información que los sentidos nos proporcionan. No solemos poner en duda, a menos que sea un ejercicio filosófico tipo Descartes, no solemos poner en duda la información que los sentidos nos dan. Si nosotros vemos una pelota, o un ejemplo que ponía un profe mío en la universidad, si uno ve que viene un bus hacia mí y me va a arrollar, uno no se pone medio cartesiano a pensar, ¿será verdad que viene un bus o será que el genio maligno me quiere? No se escapa del bus nomás. En ese sentido, la inmediatez de la información sensible, la información de los sentidos, no es algo que se ponga generalmente en duda, a menos que estemos en una actitud filosófica. Eso se debe justamente a la inmediatez de la percepción. Uno se suele asumir que los sentidos perciben la información de manera inmediata, de manera automática, por así decirlo, a menos que haya problemas en el medio, problemas en el órgano, pero en general, en dadas las condiciones ideales, la percepción es inmediata. No hay un periodo de tiempo, digamos, o al menos un periodo de tiempo perceptible entre la visión del objeto y la información de la que ella me puedo extraer.